Si eres fan del cine de terror, es imposible que no hayas oído hablar de Obsession, una película de bajo presupuesto que se ha estrenado hace muy poco y que ya ha recaudado casi 400 millones de dólares en todo el mundo. Teniendo en cuenta que costó $750.000 producirla, estaríamos hablando de una rentabilidad aproximada del 53.000%, o $533 ganados por cada dólar invertido, lo que la convierte en una de las películas más rentables de la historia del cine. En resumen, Obsession nos habla de Ver, un joven tímido e inseguro que lleva años enamorado de su amiga Nikki. Como Ver no consigue reunir el valor necesario para confesar sus sentimientos, recurre a la ayuda de un artefacto que supuestamente es capaz de cumplir cualquier deseo que le pidas. ¿Y qué es lo que le pide? Que Nikki lo ame más que a nadie en el mundo. Obviamente, esto no sale bien. En un principio, parece que el deseo se ha cumplido a la perfección, porque Nikki empieza a tratarlo como si estuviera enamorada de él. Pero pronto nos damos cuenta de que le está ocurriendo algo extraño. En pocas palabras, estamos ante un típico caso de la frase «cuidado con lo que deseas». De esta película se han dicho y pueden decirse muchas cosas, tanto del apartado técnico como del simbólico, pero a mí eso, ahora mismo, no me interesa. La película me ha encantado por diversos motivos, pero si hay algo que me ha gustado por encima de todo lo demás, es el uso del valle inquietante para asustar o aterrorizar, como ha sido mi caso, al espectador. Obsession no es solo una buena película, además da mucho miedo. Y para mí lo consigue gracias a 3 elementos: la trama, la iluminación y el movimiento. Estas 3 piezas, combinadas a la perfección, me hicieron pasar una noche bastante desagradable hace unos días. No estoy exagerando cuando digo que hubo momentos de la película en los que me planteé pausarla porque me estaba asustando mucho más de lo que me gustaría admitir. El valle inquietante es un término que se utiliza para describir una sensación de rechazo, miedo o inquietud hacia las cosas que parecen humanas, pero no lo son. Obsession empieza presentándonos a Nikki, una chica muy atractiva, simpática y expresiva. Una chica que se siente cómoda gastando bromas a sus amigos, pero que siempre se mantiene en un registro estable y contenido. No alza la voz ni se comporta erráticamente. Nikki es, al final del día, una chica normal. Después de que Ver pida el deseo, su forma de actuar da un giro de 180 grados. Se vuelve impredecible, se contradice y hace cosas que no haría jamás en condiciones normales. Es como si alguien o algo estuviera disputándole el control de su cuerpo, como si tuviera que combatir las decisiones que otro toma por ella. Y en efecto, eso es lo que está ocurriendo. Rápidamente, la antigua Nikki desaparece. Aún conserva algunos momentos de lucidez, pero son muy breves. Y nosotros, como espectadores, somos testigos de cómo, poco a poco, la chica atractiva, simpática y expresiva del inicio de la película se convierte en algo que, aunque intenta hacernos creer que sí, no es humano. Lo que sea que está manipulando a Nikki para cumplir el deseo de Ver, está actuando. Hasta cierto punto, incluso me atrevería a decir que su amor obsesivo y violento es una forma que tiene esa cosa de burlarse de Ver. Cuando lo observa fijamente en la tienda, cuando lo espía a través de la ventana de su casa, cuando lo busca mientras habla por teléfono en el restaurante, el ser solo existe para cumplir el deseo, y si Ver no está delante, no tiene por qué moverse. Solo queda esperar a que vuelva para seguir atormentándolo. Esto lo vemos también cuando Ver se va a trabajar y Nikki se queda quieta, sonriendo, esperando sin moverse hasta que él vuelve a casa. Pero eso no es todo. La nueva Nikki tiene otros defectos, además de la obsesión fingida. Por ejemplo, las reacciones infantiles e histéricas, impropias de una mujer de su edad, y los arrebatos violentos que no puedo meter en el vídeo porque me lo borrarían a los 5 minutos de subirlo.
Si comparamos a la Nikki de antes del deseo con la Nikki de después del deseo, las diferencias son evidentes. No por su apariencia física, porque eso no ha cambiado, sino por sus gestos, su manera de moverse y su forma de hablar. Este contraste sirve para darle peso al cambio, para que nos demos cuenta de que el personaje no solamente se ha enamorado de Ver, sino que también ha perdido su humanidad por el camino. Sin duda, lo que hace este cambio tan creíble es la interpretación de Inde Navarrete, la actriz que interpreta a Nikki, que borda el papel como si hubiera sido diseñada artificialmente para él. No obstante, el apartado técnico y en concreto la iluminación es la guinda del pastel. Veamos esta escena, por ejemplo. La figura de Nikki está cubierta por la oscuridad. Es casi imposible distinguir los rasgos de su rostro, pero hay un elemento que se ve claramente, el brillo en sus ojos. Hay teorías que dicen que el alma de la gata muerta de Ver ocupó el cuerpo de Nikki después de pedir el deseo, y yo no sé si estoy de acuerdo, pero esto sería un buen argumento a su favor. El brillo en la mirada de Nikki hace que parezca un depredador nocturno, una criatura que ha evolucionado para cazar de noche, y dudo que este detalle sea accidental. Las sombras están presentes en las escenas más aterradoras de Obsession, como un pilar más de la tensión que genera la película. En concreto, destacaría dos de ellas. En esta, cerca del final, Nikki se queda inmóvil en el umbral de la puerta, envuelta en sombras y con el pelo tapando sus ojos. Y en esta otra, que yo considero que es la más aterradora, espera en un rincón oscuro de la habitación, tan quieta como un maniquí. Si ambos planos estuvieran bien iluminados, seguramente seguirían dando miedo, pero les faltaría un empujón para ser perfectos. Esto se debe a que la oscuridad nos impide estar seguros de qué estamos viendo. ¿Será una persona? ¿Una prenda de ropa colgada? ¿Algo muy parecido a una persona? Cuanta menos información perciben nuestros ojos, más fácil es que funcione el valle inquietante. Y esto nos lleva al último elemento que he mencionado antes, que en mi opinión también es el más importante: el movimiento. Acabo de decir que Nikki en estas dos escenas está completamente inmóvil, pero eso no es verdad. Nikki, o lo que sea que controla su cuerpo, se mueve, y lo hace con unos movimientos antinaturales, unos movimientos que son demasiado bruscos y demasiado fluidos para una persona. De nuevo, la teoría de la gata cobra fuerza. Hace poco subí un vídeo llamado El terror de la espera, en el que hablaba del mismo tipo de terror tenso y sutil que emplea Obsession, y en él mencionaba la película Pulse, que también consiguió darme escalofríos. La escena más famosa de esta película destaca tanto por el uso de las sombras como por los movimientos erráticos de la actriz, y la misma fórmula se aplica también a Obsession. Carrie Barker, el director de la película, dijo en una entrevista que algunas escenas de Nikki no las había grabado Inde Navarrete, sino su doble, una bailarina profesional. ¿Por qué? Porque es muy difícil realizar ciertos movimientos para que queden bien en cámara. La actriz de Pulse también era una bailarina, y creo que se nota. Si sumamos la trama, la iluminación y los movimientos de Inde Navarrete y de su doble, obtenemos un personaje que está en el limbo entre lo humano y lo inhumano. La Nikki falsa nos engaña tanto a nosotros como al propio protagonista. A veces consigue hacernos creer que sigue siendo una persona normal que ha cambiado a causa del deseo de ver. Pero cuando nos sentimos seguros, nos muestra el lado oscuro que nuestro cerebro intenta ignorar. Por si esto fuera poco, los momentos en los que la verdadera Nikki asume el control e intenta, por todos los medios, escapar del tormento que está sufriendo, no hacen más que aumentar el horror de lo que estamos viendo.
Y cuando oímos a qué se dedica mientras la entidad controla su cuerpo, entendemos muchas cosas. Obsession es una película brillante que resulta refrescante a pesar de no romper ningún molde. Todos los apartados cinematográficos que la forman son envidiables, pero yo, como fanático del terror, admiro su uso del valle inquietante por encima de todo. Puede ser que mi sensibilidad hacia este recurso sea muy elevada, pero estoy seguro de que mi caso es la norma. Hay algo en las cosas que parecen humanas y no lo son, que nos pone la piel de gallina, y creo que si más directores se dieran cuenta de lo efectivo que es implementar el valle inquietante en sus películas, el género de terror sería mucho más interesante. Ahora el canal está patrocinado por Instant Gaming, una página donde puedes comprar claves de juegos al mejor precio. Todas las claves provienen de fuentes originales y fiables y se entregan justo después de la compra. Para cambiar la región y la moneda de pago, haz clic en este botón en la parte baja de la página. Tenéis mi enlace de afiliado en la descripción y si desactiváis el bloqueador de anuncios mientras compráis, me haríais un favor. Te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí tienes mi canal de Twitch, mi canal secundario de YouTube, donde subo gameplays comentados, mi Twitter, mi Instagram, mi servidor de Discord y mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.